Bien, padre, por último preguntar si dentro de este Ministerio de Culto, además de la Iglesia Católica, también se le brinda algún tipo de ayuda económica o de algún otro tipo a otras iglesias. Sabemos que, sobre todo en los últimos 15, 20 años, han ingresado a nuestro país corrientes evangélicas muy importantes que también tienen todo un imperio. Lo hemos hablado en otras ocasiones también, inclusive hasta financian programas de televisión, novelas exitosas. Sí, todo aquel que logra estar inscripto, ¿no? Vos tenés que tener, para poder estar inscrito en el Ministerio de Culto, tenés que tener una cantidad de fieles. eh, en la época de Caputo, Dante Caputo se redujo a 200. Entonces, es decir, si vos juntabas, qué sé yo, algunas familias de acá de Levalle, te hacía una iglesia, ¿no? Decir, che, firmá que tenés para... Es decir, si había como, en la época de la coordinadora radical, que ese fue uno de los ataques más grandes que hemos sufrido con algunos de los personajes que vuelven a estar en el tapete ahora, se llegó a reducir hasta ese punto para que ingresara la mayor cantidad de cultos posible y disminuyera la presencia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, muchas de esas iglesias que trabajan, algunas trabajan muy bien, pero otras son directamente fabricadas por algunos imperios para las iglesias. Es un dato muy fácil de darse cuenta. Las iglesias o las sectas que atacan a la Iglesia Católica, esas son fundadas expresamente para destruir la Iglesia Católica, ¿no? La iglesia que vos ves que trabaja por la gente y que no tiene problema en convivir, ¿no? ¿Cómo voy a tener problema yo en convivir con una iglesia evangélica si tenemos prácticamente los mismos predicamentos? Ahora sí, el que está en contra, vos tenés que darte cuenta que por algo está en contra, ¿no? Entonces, yo conozco en Recuerdo Monser hay un colegio, en el barrio Alverde hay un colegio evangélico muy anclado en el lugar más dificultoso en cuanto a conflicto social y que por supuesto las maestras están pagadas por el gobierno como todos lados. Es decir, no más que ellos tienen confesión, organización evangélica y tienen un plus de humanidad que no lo tienen los otros colegios, ¿no? Entonces, yo creo que todas aquellas iglesias que están inscriptas y que realizan obras que son beneficiosas para el gobierno, como son merenderos, comedores escolares, centros de rehabilitación, los centros de rehabilitación que tienen los evangélicos para drogadictos, que son geniales, tienen subsidios, ¿no? Entonces, me parece que es una cosa tan lógica y tan normal porque lo que hay que evitar son los excesos, ¿viste? Y el gobierno bien sabe que la iglesia puede pedirle mucho, pero no es una iglesia, salvo alguna excepción, no es una iglesia corrupta que se va a robar la plata. Es como decía este, Perón, Perón era inteligente, decía, los frailes hay que darle plata porque ellos están gorditos, pero no se roban la plata. O sea, viven bien, pero no se roban la plata. Y eso, bueno, yo creo que ese puede ser el extremo de esta valoración, ¿no? Como iglesia y Estado tienen que convivir y, y aprender a respetarse. El cruzamiento económico es imposible, es inevitable, porque la iglesia no es una entidad espiritual, es una entidad espiritual encarnada. Entonces tiene edificios, ¿querés que te muestre lo que me llegó de luz ahora, recién? ¿No? Bueno, Hay que pagarlo ¿cuánto te más llegó a vos? que con rezo, ¿no? ¿Cuánto te llegó a vos? Todavía no. Bueno, lo que a vos te llegue, multiplicarlo por 4, 5, 6. O sea, entonces, es decir, ¿de qué espiritualidad me están hablando? O sea, es encarnada. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, yo creo que hay que pensar mucho el tema y resolverlo bien, pero no resolverlo con bronca como lo quieren resolver, con castigo, ¿no? Sino con sensatez, con prudencia. Y, y es más, te digo, ahora en estos tiempos de crisis como fue la del 2001, eh, el gobierno dice, por favor, ayúdennos a contener a la gente y ayúdennos a darle de comer a la gente, ¿no? Porque Cáritas empieza a acrecentarse, los bolsones se empiezan a tener que agrandar. Cáritas Diocesana ha hecho una inversión ahora de mucho esfuerzo para prever
lo que se viene a fin de año y ayudar que no haya ningún desborde en Navidad, porque no queremos el desastre, digamos, no queremos que el descontrol, porque eso no nos ayuda a nadie. Termina habiendo muerto, termina habiendo lo que pasó en tantas veces y volver a empezar de nuevo, Pero todas estas agitaciones que se hacen, lamentablemente interesadas, sobre todo por intereses de capitales extranjeros, ¿no? Los miles y miles de millones que pierden, que la Iglesia le hace perder a las grandes empresas, vos sabés el dinero que han perdido al no instaurarse la ley del aborto, ¿no? Todo el material farmacológico que se prepara, y eso duele a las grandes empresas del mundo, ¿no? Entonces, se aporta para que haya toda esta movida que, sin negar, ¿no es cierto?, que la Iglesia siempre cometemos errores, que siempre hacemos cosas que están mal, como todas las personas, y que debemos pedir perdón y tratar de corregirnos. Pero este ataque así que hay ahora, que no es nuevo, siempre se da, necesita ser iluminado. Muchísimas gracias, como siempre, por este espacio y por brindarnos su palabra con respecto a distintos temas que tienen que ver con nuestra vida en sociedad. Bueno, muchas gracias a vos por interesarte y ojalá todos los que escuchen se interesen por profundizar del tema, leer bibliografía que sea auténtica, que sea sana y poder informarse, porque eso nos ayuda a convivir mejor y a darle respuesta también a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no?